Ahora que hemos puesto a la España vacía en el mapa, falta ver cuál es su relación con el arte. Cómo dinamizar, a través de la cultura, las zonas rurales. Porque no todo vale ni todo funciona. Lo tienen claro en Cáceres Abierto, la Bienal de Arte, que celebra su segunda edición desde finales de abril y que este viernes dedica una jornada a tratar precisamente este tema, Carola. La cita será en el Museo de Cáceres, que este viernes va a acoger un debate sobre procesos artísticos y buenas prácticas, en el que, entre otros, participará Julio C. Vázquez, uno de los directores de esta Bienal, con el que he estado hablando de arte y rural, porque sí se puede, Marta, pero claro, no de cualquier forma. La idea de montar un centro de arte, una galería, una residencia artística en el campo es muy seductora, pero igual que no se puede plantar un Guggenheim en todas las ciudades, entiendo que no podemos aspirar a que todos los pueblos tengan un museo, por ejemplo, como el de Malpartida. Así que sospecho que antes de lanzarse a desarrollar un proyecto artístico en el rural, lo más importante es plantearse por qué y para qué, Julio. Efectivamente, buenos días. Pues es principal, claro, tener en cuenta la idiosincrasia del espacio en el que vas a actuar, ¿no? Como tú misma lo has dicho. Plantear un Guggenheim en medio de Malpartida no tendría sentido. En cambio, sí tiene sentido, por ejemplo, pues poner el Museo Fostel en el propio Malpartida, ¿no? Que es un referente a nivel internacional y que tenemos aquí en Extremadura, ¿no? Ayer mismo me decías, off the record, que parte del problema es que ahora que se habla tanto de la España vacía o vaciada, dicen otros, muchos piensan que la mejor solución para dinamizar esas zonas es montar una exposición. Da igual de qué y con quién. Sí, tal vez. Y luego, claro, son un fracaso. Claro, pero realmente es un poco más complejo, lógicamente, ¿no? Sí, es verdad que el tema de la España vacía o vaciada, como se ha empezado a decir ahora, que es uno de los temas principales que trata Cáceres Abierto y del que todos los artistas han ido trabajando, ¿no? Pues se convierte ahora en una moda y, bueno, pues lógicamente desde la política quiere hacerse rápido para que tenga un rédito pues casi instantáneo, ¿no? Y se producen este tipo de problemas, ¿no? Nos puedes llegar allí con 4 artistas de renombre internacional o no, que suelten ahí 4 piezas, rollo ovni y se vayan, ¿no? Eso no funciona, ni siquiera cumple esa promesa de la cultura como herramienta contra la despoblación, ¿no? Se trata simplemente de que esos procesos pues sean respetuosos con el entorno, no solo en la cuestión del paisaje como es lógico, sino también respetuosos con sus profesionales, con sus asociaciones, con la población al fin y al cabo, que generen un sentimiento de pertenencia, que al fin y al cabo pues puedan sentirse parte de ello, ¿no? Al fin y al cabo son las reglas básicas del arte público, que es lo que estamos tratando, y bueno, y del marco en el que tiene que estar, que afortunadamente cada vez más entidades y más documentos que trabajan sobre las buenas prácticas, ¿no? Que de alguna manera es dotar de herramientas a las instituciones y a las diferentes entidades que desarrollan este tipo de proyectos en medio rural para que sepan cómo hacerlo y hacerlo con éxito, ¿no? ¿Y qué se supone que ha de tener en cuenta un profesional o una institución cuando se plantea poner en marcha un proceso artístico en el rural? Digo proceso porque no estamos hablando necesariamente de museos, sino también entiendo, de actividades puntuales, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Como el nombre de las propias jornadas que vamos a desarrollar, procesos artísticos y buenas prácticas en el medio rural. Yo incluso ya de manera personal entiendo mucho más interesante el trabajo de los procesos y la feminidad de esos procesos que tener un mural enorme y súper colorido de Okuda en medio del campo, ¿no? No creo que sea, no, sobre todo por aprovechar ese papel transformador del que tanto se les llena a algunos la boca a la hora de hablar del arte, ¿no? Y para eso, pues como dices, hay que hacerlo contando primero con movimientos de trabajo con las asociaciones, con entidades, con poblaciones, con los agentes importantes de la sociedad o de la población en la que vayas a intervenir, conocer sus necesidades y sobre eso, claro, lógicamente también está la parte de respeto no solo al entorno, sino también al proceso profesional, ¿no? Muchas veces el que acaba haciendo algún tipo de estas intervenciones o acaba trabajándolo es amigo de alguien o simplemente porque a alguien que no es profesional o que no tiene un criterio específico en la cultura le ha parecido que pinta bien, ¿no? Y porque pinte bien algo no quiere decir que pues no se va a convertir en un proceso transformador, ¿no? Por eso está primero, que esos artistas profesionales trabajen directamente en el entorno y que
desarrollo, pues bueno, como ha funcionado el propio Cáceres Abierto, ¿no? Es decir, los artistas llevan varios meses viniendo, visitando, hacemos reuniones, buscamos a diferentes agentes culturales o no, o sociales, ¿no? Que le den esa información y que le permitan desarrollar un proyecto artístico que realmente sea transformador, que fomente el pensamiento crítico y también que reactive, que enseñe a ver el espacio, el entorno. Uh-huh. Y bueno, y entiendo que también hay que tener respeto por el paisanaje, porque eso de todo para el pueblo, pero sin el pueblo suena a despotismo ilustrado. Efectivamente, no, hombre, él hace no mucho leía un artículo de Iñaki Larrimbe, que es uno de los artistas que participó en la primera edición de Cáceres Abierto en 2017, ¿no? Que hablaba sobre lo que se podría denominarse como populismo cultural, ¿no? Y el origen de ese concepto de populismo que viene de las primeras fases del comunismo en Rusia, en el que, bueno, pues entendían que los artistas o las élites intelectuales no deberían de guiar al pueblo, sino que son ellos los que deberían de guiarse por el transcurso del propio pueblo, ¿no? Lo que al final y al cabo lo que crea es ese pan y circo que decimos, ¿no? Pues eso decimos que hay gente que no son profesionales o que no tienen un criterio específico sobre la cultura, pues son los que acaban decidiendo sobre ello, ¿no? Si lo podemos, siempre intento por hacerlo más cotidiano traspasarlo este tipo de ejemplos a las matemáticas, porque eso, bueno, todo el mundo respeta las matemáticas y nadie se atreve a criticarlo como ocurre con el arte contemporáneo con la cultura, ¿no? Entonces, si pasamos este concepto del populismo en las primeras fases del comunismo a las matemáticas, nos imaginamos que en vez de operaciones complejas o determinadas ecuaciones, ¿no? Lo que venían a hacer esos líderes de las matemáticas sería, a lo mejor, si esa población en aquella época era ciertamente analfabeta, pues solo ceñirse a la suma, ¿no? Y así, bueno, pues todo el mundo estaríamos contentos y nos guiaríamos por lo que diríamos, ¿no? Un poco, aunque sea de forma tosca y rápida, pero un poco sería como definir cómo realmente los procesos que deben seguir este tipo de proyectos en el medio rural, porque son algo más complejos que simplemente pintar un muro, ¿no? Y estaba pensando yo, a colación de lo que contabas ahora del populismo, que claro, que solemos, yo creo, caer, sobre todo las personas que vivimos en grandes ciudades, en una actitud un poco paternalista, ¿no? Como si nosotros tuviéramos como la obligación de llevar el arte a los pueblos, de ilustrarlos, sí, cuando los pueblos no tienen por qué limitarse a ser meros receptores. También pueden generar sus propios discursos. Sí, también es algo muy propio de esas primeras revoluciones del siglo XX, aquellos trenes, ¿no? Que iban a llevar a Kandinsky por los pueblos, ese tipo de cosas. Claro. Bueno, en realidad no, claro, como bien dices, no es eso, ¿no? De hecho, los propios pueblos tienen capacidad y tienen una identidad propia, ¿no? Si habéis leído el libro de La España vacía, de Sergio Molino, que también estuvo aquí en Cáceres Abierto. Y bueno, lo entrevistamos también en este programa. Pues fue un placer escucharle aquí, ¿no? Igualmente, pues tratábamos de eso, además lo hacía en clave de arte contemporáneo, lo cual estuvo muy interesante. Y habla de eso, ¿no? De que no es que el centro sea mejor o peor, sino que simplemente es diferente, ¿no? Y lo que tenemos es que trabajar con los medios y con esa idiosincrasia que tienes en el pueblo. Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Yo siempre hablo de espacios que tienen características parecidas a la de Extremadura, como puede ser Aragón, como puede ser Andalucía, ¿no? El propio CEDAN o el proyecto recientemente nacido Territorio Goya, que trabaja arte, pero también ciencia y tecnología, y a partir de referentes a nivel nacional que trabajan por esa despoblación, junto con los ayuntamientos de un par de poblaciones del medio rural, o a estas mismas jornadas que vendrá Miguel Ángel Moreno Carretero, que trabaja en Andalucía. Durante 14 años estuvo llevando el proyecto Escarpia, que al fin y al cabo llevar artistas experimentales y de performance a un pueblo creo que eran menos de 1000 habitantes, lo que es el Carpio, ¿no? Es decir, hay muchos ejemplos de éxito y en que realmente se explota ese poder transformador del arte más allá de lo que sería pues una mera exposición, como dices, una intervención de formato ovni, que podemos decir, ¿no? Bueno, pues el oyente que se quede con ganas de más, con conocer esos proyectos que lo están haciendo bien en el ámbito rural, deben acercarse a esa jornada que, recuerdo a los oyentes, tendrá lugar en el Museo de Cáceres este viernes 14 de junio en el marco del festival Cáceres Abierto. Julio Vázquez, cocomisario de Cáceres Abierto del festival, muchísimas gracias por atendernos y que vaya bien. Muchas gracias a vosotros y que os vaya muy bien. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.